no, así no. De perfil allá, de perfil allá, no me gusta, carajo, mierda. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de este streaming que, bueno, lo llamamos Luigi Presenta, pero es en realidad un streaming que más que Luigi Presenta, eh, las novedades de la ciudad, tenemos muchos chivos. Eso es lo que me han dicho. Bueno, hoy hoy vamos a empezar con una muy mala noticia. Lamentablemente nosotros por ahí tenemos, voy a entrar a mi retorno visual acá. No tenemos hoy, por supuesto que la realidad a veces nos da un golpe, ¿no? Y en este caso tiene que ver con eh, la, la partida, ¿no? De José Casafús, ¿no? Un amigo, más que de la casa, un amigo personal, digamos, un compañero de trabajo, un colega, ¿eh? Y de eso es bueno, ¿eh? Eh, Nosotros nos tocaba con él a veces compartir la parte que tiene que ver, cubrir con la parte de prensa, las actividades del Consejo Municipal y bueno, también algunos que otros eventos como los últimos que se hicieron, que fue el Día del Locutor y el Día del Periodista. Un locutor muy conocido en nuestra localidad, conductor de televisión, de radio, también de espectáculos y bueno, un hombre bastante hecho y derecho, por no decirlo. Que uno cuando fallece también dicen siempre, era bueno, no, él era bueno de verdad, era un buen tipo. Y bueno, luchó con una larga enfermedad, valientemente, y bueno, la enfermedad que justamente yo llevo acá, si puede ver acá la cámara, llevo justamente la lucha contra esa enfermedad que es el cáncer, ¿no? Que es una enfermedad tan malévola, ¿no? Y que tanta gente que uno alrededor le ha quitado, ¿no? Así que, bueno, Josecito, de donde estés, un abrazo grande, ¿eh? Y como siempre, las premisas, ¿no? El compañerismo. eh, Ahora lo vamos a ver a José, porque yo si bien puedo decir un montón de cosas, ahora lo vamos a ver, lo vamos a escuchar en un ratito, lo que él nos decía sobre estas cuestiones más, por ahí no tan profundas, pero sí cosas que uno se pone a pensar en esta época y cuando llega a cierta edad con cierta experiencia, ¿no? Bueno, a él le tocó la más difícil que todo humano, o todo ser humano nos puede tocar, que es la batalla final, ¿no? Pero bueno, ni aún así se rindió y eso, y no me quería olvidar obviamente siempre él, un gran compañero, ¿eh? Militante del Partido Justicialista, que ahora se enfrenta a una interna que ya voy a comentar también, dicho eso de paso. Y un gran abrazo a su hijo, a su familia, a Josecito también, que bueno, la pelearon duramente. Hoy un colega, el amigo Leguiza, del noticiero STC, comentaba, ¿no? Sobre la situación también económica que rodea todo este tipo de situaciones de una enfermedad que como es el cáncer, ¿no? Que necesita tratamientos muy costosos, cirugía, y ni hablar cuando te sucede una despedida así tan abrupta, ¿no? Los gastos que significa y bueno, toda esa situación. Yo creo que estaban haciendo inclusive beneficios para, nosotros lo habíamos pasado aquí en la emisión pasada, para vendían números, rifas, ¿no? Y bueno, Leguiza Cocho decía que los gobernantes finalmente
han demostrado que son incapaces para resolver esa cuestión y se vanagloria después de que resuelven y hacen cosas, y esto que es tan humanamente reconocible no lo hacen, ¿no? Pero bueno, son detalles y partes de algo que las personas por ahí no conocen, pero que nos pasan a todo el mundo, y también pasan a los que estamos de este lado de la cámara. Es un mundo también, como dijo Cocho, muy letal, ¿no? O sea, si no estoy hoy yo acá, mañana va a estar otro. Aunque va a ser difícil reemplazarlo a Josecito Casafú, muy difícil. Así que, pero bueno, así el show debe continuar. Yo, para decir lo que tenía que decir y para no decir lo que no tenía que decir, uno a veces se olvida, ¿no? Un gran también presentador era Josecito Casafús, ¿no? Una de las grandes presentaciones eran en los carnavales villangelenses, que bueno, que dicho sea de paso, están como en unos tormentosos definiciones. Bueno, ya no va a estar acompañándonos. Pero esto nos decía Josecito Casafús en aquel día del periodista, el último que él nos acompañó y con el cual pasamos una gran noche. Y después, bueno, fue el día del locutor, pero en este caso nos dejaba estas hermosas palabras, sobre todo para las generaciones futuras, que a él le preocupaba mucho, en ese día del periodista. Durante este año, creo que fue por allá por el 7 de junio, creo que el 10 de junio se hizo el evento la cena de los periodistas. Vemos la nota. Nada más, primero de todo, gracias a Intendente, a los concejales, muchísimas gracias. Yo lo voy a hacer cortita, simple y sencillo, como he sido siempre, a los jóvenes que están incursionando en los medios de prensa. Una sola cosita, sean más unidos que nosotros, los que tenemos muchos años y que nunca pudimos lograr unirnos. Y esto hoy, gracias al Intendente, gracias a Raúl Fernández y a toda su comitiva. A los jóvenes que empiezan esto, sean unidos, el ego de este lado. A nosotros los más antiguos en esto, nos cuesta mucho juntarnos, y el Hugo Vila decía recién algo que a veces necesitamos y ahí tenemos que estar todos, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó a Hugo, a Daniel y a mí también y a muchos otros tantos, que cuando necesitamos tenemos que estar todos, y lamentablemente por nuestro ego, por nuestras cosas, no logramos eso. Yo a los jóvenes que incursionan en esto, sean unidos. Nada más. Gracias a Titi, no es para chupar la oreja, nada, simplemente por eso. Que logramos que estemos todos juntos. Nada más. Gracias a ustedes, el sucesor. Oreja, nada más. Bueno, ahí veíamos, me emocionó un poquito porque mirándolo, ahí lo veo todavía a José, ¿no? Un grande, un tipo vehemente, ¿no? Como pocos. Así que, bueno, un gran abrazo a su familia y, bueno, a su hijo, que acá estamos para el aguante. Un gaucho de la locución. Y ahí decía un mensaje muy importante para las generaciones futuras, la unidad, ¿no? ¿Cómo peleamos tanto por la unidad, tanto en el PJ ahora con la interna esta que está también bueno, ni hablar en el Partido Radical o que ya no es más radicalismo, o en distintas comisiones, o en la misma familia inclusive, ¿no? ¿Será que las redes sociales o esta innovación tecnológica o la misma pandemia nos ha fragmentado de tal forma que bueno, la unión es una cosa tan neblinosa, ¿no? Pero bueno, es la realidad que nos toca, ¿no? Y él pedía sobre todo que nosotros ¿cómo se llama? A las generaciones futuras la alentemos para que sean más unidos, por lo menos entre los que tengan en la misma actividad. No digo que vos pienses igual que los demás, pero por lo menos que en la misma actividad estén más o menos unidos, más o menos. Yo veo hasta inclusive en los sindicatos las divisiones, o sea que no solamente es en nuestro gremio, por decirlo de una manera, sino también en otros lugares más organizados también pasa, ¿no? Y eso es lo que él pedía, ¿no? Y bueno, toda una reflexión, ¿no?
de un gran compañero de trabajo, de un gran colega, de un tipo del cual ha dejado muchos buenos ejemplos, ¿no? Y entre esos ejemplos, yo no me quiero olvidar porque hay uno el que más me quisiera destacarlo ahora, que es el hecho de no joderle al otro, de no joderle al prójimo, no cagarle la vida al otro, ¿no? En el trabajo, en algunas cosas. Trata de ser buena gente, ¿eh? Eso es un gran legado que dejó Josecito Casafus, que nos dejó hoy aquí en la localidad de Villa Ángela. Aparte de su fama de locutor y presentador, buen tipo que es mucho decir en un tiempo como el que vivimos hoy. La vida continúa, señoras y señores. Ahora vamos a ver una entrevista que habíamos hecho hace unas cuantas semanas con alguien que está en otra actividad hoy en día, pero en su momento de esplendor fue un gran deportista del Club Unión Progresista. Nosotros vamos a ver esta nota con él, después vamos a ver otro material que se va a preparar con imágenes del Club Unión Progresista que se están recuperando de la época esplendorosa de progresista, de la década del 70, de la década del 80. El que vamos a ver, que es el señor José Fernández, fue basquetbolista del Club Unión Progresista en la época dorada del club. Jugó con Carlos Lamona Lovera y con los famosos norteamericanos que estaban en la localidad de Villa Ángela, por supuesto, en el Club Unión Progresista en esa época. José Fernández era sobrino del Pelado Fernández, el famoso Pelado Fernández que tenía el bar ahí. Primero estaba en el que está la Vuelta al Olimpo, la Vuelta al Olimpo, que era bueno, no me va a salir el nombre ahora. Me sale el Toymar, pero no era el Toymar. Ya me va a salir el nombre. Y también estuvo en último tiempo el Pelado Fernández ya en lo que fue la confitería que estaba en el Club Atlético Alvear, ¿no? Fue la última etapa, ¿no? Bueno, el sobrino de él es el señor José Fernández, al cual lo vamos a presentar. También tiene una historia bastante interesante con lo de su hermano, ¿no? Que desapareció en la época democrática. Muchos los conocerán, al hermano de él, creo que era Julio Fernández, si no mal la memoria no me falla. Que vamos a hablar también de ese tema, que es para todo un informe, ¿no? Pero ahora vamos a hablar la parte deportiva de este muchacho, que también además promoción 1975 del Colegio Nacional, y que no contaba en nuestro estudio estas anécdotas deportivas de la Villa Ángela de la otra época. Vemos la nota. Estamos con el amigo Julio Fernández. José Fernández. Bueno, era con J. ¿Julio de tu hermano o no? Sí. Ah, viste, me confundí con tu hermano. Con José Fernández, que creo que se llamaba así, el pelado se llamaba José, ¿o no? Pelado se llama... Me parece que José también, ¿vos sabés? Me parece. Roberto. Ah, Roberto. Bueno, estamos con José Fernández, legendario jugador de básquet. Ahí ya con eso, ya le saca la ficha. Y también, por supuesto, villangelense, oriundo de Villa Ángela. Y hoy nos visita en nuestro estudio para contarnos algunas vivencias de su época, sobre todo deportiva. Buenas noches. Buenas noches, gente. Bueno, muy a gusto de compartir en la cual voy a contar mi historia de esta querida y extrañable ciudad de Villa Ángela, que por circunstancia me tuve que ir en el año 1978. Hablaré un poquito más alto. ¿Cómo empezaste con el básquet? Bueno, primero yo comencé jugando al fútbol. Ah, bien, bien. Y jugaba en el baby fútbol, en los barrios, en la cual en Unión Progresista se hacían los campeonatos de baby fútbol barrial. ¿Y eso qué sería el baby fútbol? El barrio fútbol barrial significaba todos los chicos, en la cual eran de 8, 9 años, que no superaban 1,55 m, y tenían, cada barrio tenía un club representando. Por ejemplo, había un club que se llamaba El Tajal, que era auspiciado por que en ese entonces había un vino que se llamaba El Tajal. Ah, la fraccionadora. Y ellos representaban eso porque él les regalaba, le obsequiaba la camiseta y el pantalón.
Y después nosotros teníamos, nuestro club se llamaba, que hacía bolsa de algodón, que estaba ahí en la Francia, y representamos no me acuerdo el nombre. ¿Chaco Bolsa? Chaco Bolsa. El Chaco Bolsa, entonces ellos no daban la indumentaria. Y se hacía campeonato y todo el mundo se iba, todo el pueblo de Villa Ángela se iba a participar al campeonato infantil, y como era entrada gratis y se hacía entre semana de 7 a 9 de la noche, entonces era nuestra participación. Después comencé a jugar al fútbol en la tercera se llamaba, primero en la sexta de Unión Progresista, después la tercera, y después comencé la secundaria, y ahí con un profesor de educación física nos empezó a enseñar otros deportes, y entre esos apareció el básquet, y me gustó. ¿Cuál fue la primera vez que te tocaste el contacto con...? La primera vez que toqué el contacto fue en educación física, jugando al básquet ahí en la cancha de Unión Progresista. Y de ahí yo saltaba el muro y me iba al Club Esportivo Español, porque tenía amigos del barrio que jugaba al básquet y al frontón, como éramos chicos que cada vez cambiamos el deporte, y el papá de chico, que es del campo, era dirigente del Club Esportivo Español, y entonces nos veía a nosotros y ahí nos llamaba para que jugáramos al básquet, y comencé a jugar en cadete. Entonces al fútbol jugaba en Unión Progresista y al básquet jugaba en Esportivo Español. Así comenzó a surgir mi deporte, en la cual comencé avanzando, después pasé a tercera al fútbol en Unión Progresista, pasé a cadete al básquet en Esportivo, después a los 16, 15 años entré a jugar a juvenil del seleccionado chaqueño de básquet, jugaba en Esportivo Español, por supuesto. ¿A vos te gustaba más el básquet? No, los dos me gustaban. Ah, no. Y entonces agarré y después pasé a primera en la Unión Progresista, y me empezaban a hablar para que en ese entonces se empezaba a profesionalizar el básquet en Unión Progresista. Lo trajeron al técnico Magno. En Esportivo a mí me enseñó a Abel Pimienta, un profesor que enseñaba básquet en las inferiores de Esportivo, y ahí me ascendió a primera de básquet en Esportivo Español. Ajá, primero en Esportivo. Esportivo Español, exacto. Así estuvimos, y bueno, y competíamos con Unión Progresista al básquet. Por ahí ganábamos, perdíamos, ya nos enfrentamos con la Mona Lovera, Que con estaba progresista. claro, Martín, Roberto Bonfanti, Mancebo, Jorge Lovera, ¿Y cuándo te cambiaste? y de eso por 2 años nos enfrentamos así. Y después el doctor Arese era nuestro dirigente, presidente de Unión Progresista, junto con Cumbá, con Juan, que era farmacéutico, que ellos eran dirigente y presidente ahí del Club Unión Progresista, se fueron a hablar con mi papá, con Julio Fernández, para que yo pudiera pasar a Unión Progresista, y que ellos me iban a ayudar en mi estudio, porque como ya se comenzaba a profesionalizar el básquet, entonces ellos me iban a ayudar para que yo no tenga ningún problema. Claro. Me donaban las zapatillas para que Te dan una contención. claro, y yo no aceptaba. No aceptaba porque como yo tenía mi grupo y era barrial, entonces yo jugaba porque era barrial. Así por 2 años. Era considerado medio catejo en progresista, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Progresista es un club de privilegio de primera. Nosotros, Más en esa época. claro, y nosotros no teníamos una influencia tan pesada a nivel dirigente, porque el único dirigente
eran pocos los dirigentes que estaban en Sportivo, que después estaba un tal Mateo, que era un español, y otros dirigentes españoles, que Ruiz también, que era otro que ellos jugaban al frontón y estaban con nosotros ellos ahí, que me acuerdo que nos íbamos a jugar a Pinedo, Charate, y nos llevaban la camioneta ellos. Hasta que bueno, y después, y como yo comencé a jugar, ya jugaba en juveniles en Chaco, en la selección de Chaco, y nos fuimos a jugar el argentino en Mar del Plata, entonces yo veía que era más factible tener posibilidad a futuro jugar al básquet que jugar al fútbol. Entonces después progresista, el técnico Magno me dijo, elegís o el básquet o el fútbol, porque no puedes jugar los dos en un club o en otro club. Y entonces, y ahí me hizo ver él, me dijo, mira, vos acá al básquet ya estás en seleccionado Chaco, en cambio al fútbol estás en Villa Ángela, de ahí te va a quedar porque los que manejan el fútbol son en Capital, que es Resistencia, y tenés que tener mucha influencia para eso. Y me hizo ver, la verdad que sí. Entonces ahí tuve que dejar el fútbol, meterme al básquet en Unión Progresista, y después ahí comenzamos Ya más en serio. más en serio, claro, más en serio. Ahí ya, ya con el doctor Arese, el doctor Kumac, el bioquímico Rojo y otros más dirigentes que ya se movían más, estaban con nosotros, nos apoyaban. Había, inclusive, contanos los jugadores que tenían. Claro, y ahí apareció los norteamericanos. Brom y Baile, que eran jugadores norteamericanos de primera, que íbamos a jugar, que únicamente había 2 jugadores norteamericanos por cada equipo, que teníamos Unión Progresista de Villa Ángela, Villa San Martín de Resistencia, Hindú de San Martín de Resistencia. ¿De dónde eran? ¿De qué lugar de Estados Unidos? Y eran de distintos lugares, en la cual los dirigentes de Progresista se contactaba con dirigentes de Buenos Aires, que eran los que traían los norteamericanos a que vengan a probar en los distintos. Recién comenzaban a llegar los norteamericanos a la Argentina. No existía la NBA tanto como ahora. No, la NBA sí siempre existió, pero no era lo que era hoy. Pero claro, y los campeonatos argentinos no eran tan influenciados como ahora, porque primero se hacía el zonal, que jugábamos con seleccionados de Charata, de Blas Breña, de Saspeña, Resistencia, Villa Ángela, y después los interclubes, que era Induclub, Regata de Resistencia, Villa San Martín, ¿Eran buenos Los jugadores? Loriones. ¿Eran buenos jugadores? No, Eran buenos jugadores. Y el que tenía el mejor jugador es el que mejor andaba. ¿Y cuál sería en ese caso? Y en ese caso era Unión Progresista. Unión Progresista, y fuimos más o menos casi 10 años, copamos la capital del básquet de Villa Ángela. Era una ciudad netamente basquetbolista. Acá se hablaba de básquet y era una ciudad que todo el pueblo hablaba de básquet. Cada vez que nosotros jugábamos y traíamos un equipo de Buenos Aires, la cancha de Unión Progresista no daba abasto. Y era todo familiar, porque iban no solo los hinchadas, sino se iban la esposa, la mamá, la abuela, ¿Era los nietos. Sí, súper tranquilo. No había barra como era. Había. Y cuando vos salías a la cancha... Moría la rivalidad en la cancha. No solo eso, sino que la misma gente te comentaba cómo jugaste, hasta las mujeres. A mí me hablaban las mamás, las abuelas, me decían, vos cometiste este error, te corregían, fíjate hasta dónde es la motivación que yo tenía. Hasta decía, mirá que nosotros vamos a mirar el partido, mirá que tenés que jugar bien, tenés que... Así que era una exigencia doble. Claro, somos hinchas de vos, somos hinchas, cada familia ya tenía su jugador. Sí. ¿Y los norteamericanos fueron esos dos o se recambiaron? No, después se iban recambiando. Después vino otro que fue Stanford, un rubio, que también,
Lo que pasa es que esos norteamericanos, todos esos norteamericanos que venían a Villa Ángela, eran muy bien atendidos. O sea, nosotros teníamos a Carlos Lovera, la Mona, era un pan de Dios, un tipazo, en la cual él lo atendía, pero mejor que un rey. Claro, se Toda la sentían muy a familia, gusto. toda la familia Lovera, y más los dirigentes, ¿sabes qué? Era primordialidad. Y la gente misma, donde se iban ellos, no les cobraba un centavo y podían comer, podían hacer lo que querían. ¿Qué nos hace sentir gusto? Norteamericanos de afuera, tanta amor que tenían Claro. esa gente. Y esa gente que sigue viviendo, ¿tenés contacto con ellos? Mira, perdimos porque a medida ellos no se quedaban mucho tiempo. Después había otros norteamericanos que no me acuerdo, pero iban mejorando. Nosotros, que a medida que íbamos creciendo basquetbolistamente, se iba mejorando los norteamericanos. Los mismos dirigentes se iban y buscaban Mejores, ¿no? claro, mejores, y a la vez traían, porque también traían norteamericanos que le hacían figurar bueno y era un desastre, ¿viste? Con tal de venderlo. Claro, ¿de qué año, de qué edad eran los norteamericanos? No, los americanos eran más o menos, tenían, porque ya dejaban la NBA ellos. Ah, Ya tenían 32, 33 años, ¿viste? los que eran menores. Claro, nosotros teníamos 18, 22 años, éramos todavía más la Mona era el que más edad tenía, que habrá tenido 29, 30 años, que era el que más entrenaba. Contame esa época. nosotros, en Esa esa- época, ¿qué jugadores eran tus compañeros? Mi compañero era Martín, que era de Durati, ¿Qué posición todo? él era pivot. Después estaba Bonfanti, que primero jugó en Sportivo, también lo trajeron, Universidad lo trajo a que juegue en nuestro equipo, que era pivot. Después los trajo Mancebo, que era base, el Negro Salina, como decíamos nosotros, base, la Mona, que era pivot, ayuda base. Él tenía muchas funciones. Ese era como se movía. Él, el mejor jugador. Él era la estrella humilde, porque vos hablabas con él y parecía que era uno más, ni te dabas cuenta. Todo, y encima era querido no solo en Villa Ángela, sino en todos lados, sí. en toda la provincia. En toda la provincia, la Mona era palabra seria. Y después estaba Jorge Lovera. Y teníamos la hinchada de gente que cuando nos íbamos a jugar a Saspeña, nos íbamos a jugar a Las Breñas, nos íbamos a jugar a Plaza, se iban en sus autos. Nadie alquilaba colectivo ni nada. Nada, no había colectivo. Todos iban con su auto y llevaban gente que entre ellos se decía, che, vamos, mirá que nos vamos. Hay una comunidad, bien. Es una comunidad, exactamente, una comunidad. Bueno, ahora te voy a entrar en un tema que ya es más complejo, que tiene que ver con la memoria, que es acordarte de una anécdota alegre, realmente una anécdota para recordar en esos viajes, en ese partido. Así que sí, Mira, esta anécdota hay que contar porque... Otro jugador que me olvidé, que ahora me acuerdo, Senzano, Ah, el flaco Senzano, le decíamos nosotros, un excelente jugador. Me acuerdo que una vez nos fuimos, creo que a Santa Fe, a jugar que estábamos en el campeonato, se llamaba Campeonato Zonal, que no me acuerdo contra qué equipo, creo que contra Firmá o contra Sunchales, creo que era. Y nos fuimos bueno, antes de, siempre viajábamos en colectivo o en auto, casi siempre en auto, que los dirigentes son los que ponían los autos, los hinchadas son los que ponían los autos y nos llevaba a nosotros. O a veces como el doctor Arese prestaba su auto, Juan Cumá prestaba su auto, Rojo, bioquímico, prestaba su auto, o también se iban ellos y nos llevaba a nosotros. Y nos íbamos 2 días antes y nos entrenábamos allá
Y cuando terminamos el entrenamiento o terminamos de cenar, y agarra Senzano, cuando nos íbamos a cenar ahí, lo primero que él hacía, aflojaba el frasquito de sal. Cuando nos servía la comida, pedía para preparar la ensalada, ¿viste? O veía que te daba la comida que le faltaba sal, entonces él te prestaba el frasquito, y vos, ¿qué vas a pensar? Que estaba flojo. Lo daba vuelta y chao tu comida, ¿viste? Después otra anécdota fue cuando salíamos de comer, que nos íbamos al hotel, siempre pasamos por unos lugares que era oscuro. Él se escondía atrás y cuando pasamos hacía como que un perro nos mordía, ¿viste? Nos pegaba a cada susto. O sea, así que era la alegría de que... Sí, él era muy, muy alegre. ¿Qué partido fue el más difícil que les tocó? Que fue, este fue el partido. Mira, los partidos difíciles que nos tocaban fueron cuando jugábamos contra Hindú, cuando jugábamos contra Villa San Martín allá en Resistencia, o cuando jugábamos la selección de Villángela con la selección de Resistencia en Plaza, que se jugaba la final de ser el campeón de la asociación. ¿En Buenos Aires les tocó jugar, no? En Buenos Aires, sí, en Buenos Aires nos tocó jugar en Ferro, cuando nos fuimos a jugar en Ferro, y después cuando se hizo el campeonato argentino de clubes, que nos fuimos a jugar a Catamarca, que ahí salimos subcampeón, y que cuando volvimos de Catamarca, nos esperaban acá el pueblo de Villángela, nos recibían en caravana, era una emoción grandísima. ¿Y con el auto bombero también? Claro, que también estaban los bomberos que nos hacían subir a herida, y nosotros como héroes, ¿viste? ¿Te imaginas? Era otra Villángela, ¿no es cierto? Sí, era la primera vez que un club de un pueblito haya salido su campeón argentino, y en ese entonces era Lanús, que era un equipazo de primera, en la cual también vino a jugar en la cancha de Unión Progresista. Eso era lo importante, que venían clubes importantísimos. Importantísimo, sí, en ese importantísimo. ¿Y cómo era la metodología de ir a entrenar? Y bueno, En plena época, digamos. Sí, con la 3. nosotros todos los días nos entrenamos de lunes a viernes, nos entrenamos a las 9 de la noche hasta las 11 y media. Ahí no agarramos. Bueno, ahí estábamos viendo entonces la entrevista con el señor José Fernández, que ahora vamos a ver en exclusiva lo que más o menos contaba y que va a seguir contando en el resto de la entrevista, esas vivencias que fueron grabadas por varios camarógrafos de la época con la famosa Super 8, de aquellas manifestaciones de amor y pasión por el club, que eran esas caravanas que se hacían en la localidad de Villángela. Antes de ver ese material, vamos a pasarle, porque el día miércoles 5 arranca el Festival de Cine aquí en Villángela, seguramente, por supuesto, algunos ya lo han visto, han venido, el cual se hace, bueno, en este caso con las escuelas, y también invitado para el público general. En el caso de las escuelas tienen para disfrutar las películas Inti Raymi, que es un documental sobre la comunidad boliviana en Budapest. Este es un trabajo que quedó del Cine Debate, ¿no? Que dicho sea de paso, hace su despedida ese mismo día, el día miércoles 5, con Días de Gloria, que es un drama, ¿no? A las 21 horas, aquí en el Cine República. El jueves 6 está Desa 2, que es una película infantil, a las 15 horas. Héroes, un corto sobre Malvinas, y una charla sobre cine, mejor dicho, una especie de... Sí, charla sobre cine y los medios, y los nuevos medios audiovisuales, que va a estar también ese día a las 4:30 de la tarde, ¿no? El viernes 7, Donde moran los héroes, a las 15 horas, es un ficcional histórico sobre Malvinas, y el viernes 07, obviamente, de este noviembre, a las 21 horas, La Viruela, un estreno exclusivo del Cine República, La Viruela, que obviamente es una película que muchos la quieren volver a ver, bueno, es una oportunidad gratuita, y con un cierre a las 22 horas
y entrega algunos reconocimientos seguramente en el marco de los 20 años de la productora de cine Vicentín Film Argentina. Vamos a decir, el streaming puede transmitir esto un poco, estaría bueno, ¿no? Para que la gente lo pueda también disfrutar desde su casa, ¿no? Así que bueno, el Festival de Cine República, esto en conmemoración también del Día Internacional de Cine, que fue el 31 de noviembre, que bueno, que también saludar a la gente que trabaja, colabora con la productora Vicentín Film Argentina, que 20 años de recorrido, ¿no? En su historia, parte del material que por ahí ponemos aquí para que usted lo pueda ver, es de justamente de la productora, así que tanta gente que ha trabajado, el otro día recordábamos con Guillermo Abrán las producciones, las películas, ¿no? Y al final vamos a ver justamente parte de esto que tiene que ver con los 20 años de la productora Vicentín Argentina y también, obviamente, de los que tiene que ver el Día Internacional del Cine que fue incorporado, no en nuestro caso por la gente que dirigía la productora, sino por los mismos que participaban, los actores y los técnicos, se reflejaron en ese día, que lo tomaron de un día que se conmemora en el mundo y se lo empezó a conmemorar y a festejar. Antes con un asado, después con un choripán, ahora ya medio con agua. Ya ahora se lo pasó de largo, ya con una plaquita nada más. Seguramente algún ágape se hará más adelante para poder compartir con los que están ahora en la productora. La productora es transgeneracional, siempre se va renovando. Vemos ahora entonces, retomando el tema de la nota con el señor Fernández, la entrevista, vemos estas caravanas que se hacían en la localidad de Villa Ángela y luego seguimos viendo la nota con José Fernández, ex basquetbolista del Club Unión Progresista aquí en Villa Ángela. Vemos. ¿Doble qué? Doble 15 tobillo de la pierna derecha, en la cual tuve suerte que conocí que hay un kinesiólogo, Roberto Cabrera, que me llevó ahí ahí cerca de la cárcel había un albergue deportivo que era Mano, un técnico muy buen técnico, muy especial fue para nosotros porque nos enseñó muchísimo. ¿De dónde era? Él era de Córdoba, pero era muy avanzado, un técnico muy avanzado que él en ese aspecto nos enseñó. Y nosotros era un club que marcábamos mucho. Y para eso me acuerdo que tenía un profesor de educación física que cada vez que entramos para comenzar el entrenamiento, la cancha de Unión Progresista de Fútbol tenía un circuito que tenía 400 metros, que ahí se hacía atletismo, cuando se hacían los campeonatos intercursos, regionales, provinciales, y ahí él nos hacía dar 8 vueltas. El precalentamiento O sea que el estado físico. Un estado físico, ¿por qué? Porque el técnico nos hacía a que marquemos zonal
en la cual los 5 jugadores tenían que moverse en equipo, de acuerdo a donde iba la pelota. Cosa que vos, si pasaba la pelota a la derecha, el de la izquierda tenía que retroceder y estar atento a que tu compañero de la derecha no le avance y ahí yo voy a atacar. Y el que estaba adelante tenía que retroceder para ocupar el lugar que el otro lo defendía. O sea, todos teníamos que físicamente estar muy bien. Y atento. No, por supuesto, atento. Y él todo, en ese aspecto era muy mecánico y no decía, esto es así, así, y se tenía que mover en bloque. ¿El equipo tenía alma? Sí, sí. Era todo corazón. Y era todo, o sea, todos jugamos para todo. Ahí el único que para nosotros era nuestro día era la Mona Lovera. Pero era el más obrero que todos nosotros. Ya que cuando tocaste de la Mona Lovera, fallecidos, ¿no? Sí. Muchos. Casi todo el equipo, ¿quiénes viven? Y mirá, Salinas sé que está en Córdoba. Después está Carlos Vega, otro jugador también que es pivot, que también falleció. Otro gran jugador también que estuvo con nosotros, que también muy buen marcador. Me acuerdo que era muy buen marcador. Es profesor de educación física. No, el alto, el grandote. Claro, ¿Cómo se claro. llama? Después estaba el hermano también, que después fue técnico de las inferiores, que también... ¿Su esposa es Piarzanti o no? Claro, la esposa fue Piersanti, que ella también, ella era muy buena atleta. Ella participaba en el atletismo de colegio. Y como no, ese falleció. Carlos también falleció. ¿Eh? Carlos también falleció. Claro, Carlos también falleció. Yo cuando dejé Unión Progresista, ¿En qué año dejaste? yo me fui en el 78 y en el 82 dejé el club porque como económicamente ya empezaba a... Y allá en Corrientes ya me empezaban a hablar clubes de Corrientes. ¿Seguiste allá? Claro, y me fui primero gracias a Hugo Arese, el doctor Hugo Arese, y al doctor dirigente también, el doctor Molina, que son dirigentes junto con Juan Cumar, Rojo, todo eso, a mí, gracias a ellos que me dieron ¿Pudiste conseguir el el pase? pase libre. El pase libre, me dieron ¿Y pase allá en dónde libre. jugaste? Y allá jugué en Córdoba, Club Córdoba, que comenzó con los norteamericanos. Y ahí también fuimos y nos hicimos fuertes. ¿Cuándo Ahí. te retiraste de ahí? Y yo me retiré más o menos cuando yo tenía 35 años que comencé a dejar porque ya no me gustaba el profesionalismo porque era ya muy exigente y yo ya no era Ya no era el básquet que vos... no era el básquet que yo viví con la Unión Progresista. Ya era muy materialista, ya, ¿viste? Y ya teníamos jugadores como Siri, que también jugó con la Unión Progresista. Se fue también, nos vimos juntos los dos. Ahí Ya una generación más joven. Sí, después ya había jugadores como Horacio Sotelo, que jugaban ahí. Pacho Cose, que eran otros jugadores de primera, jugadores de selección de Corrientes. ¿Y a qué te dedicas ahora ya prácticamente? Bueno, yo estoy trabajando en la Facultad de Medicina, en la cual, como sabrán ahora, tengo 70 años. Está bien, Cumplí el 1 de septiembre y presenté mi jubilación para que en octubre, noviembre ya cumpla otra función, el de descansar y de haber trabajado en esa facultad 38 años. Casi desde que te fuiste. Sí, porque yo primero me fui a estudiar y cuando yo hablé con las autoridades del club, ¿Qué ibas a estudiar? ellos, medicina, ellos me facilitaron ese de que me vaya a estudiar, pero tenía que venir los fines de semana, viernes, a estrenar y irme los domingos. El club me pagaba los pasajes para ida y vuelta para venir a estrenar acá. ¿Y qué pasó?
y bueno, y después, entonces después cuando se iba decayendo ya el furor del básquet acá, entonces ellos ya me empezaban a decir, bueno, y yo lo apuraba porque allá me ofrecían un poco departamento, me O sea, que ofrecían... pero hiciste la carrera. No, O- comencé y dejé la carrera. Y por después. eso te terminaste la... Dejé la carrera porque quería dejar el básquet. Porque yo me mantenía solo allá y no quería pedirle nada a mis padres para no... Igual influenciar. terminaste en medicina. Claro, y después, bueno, después cuando comencé a querer dejar el básquet por medio de un dirigente de un club Hércules, que después de ser de Córdoba me fui al club Hércules y que ahí en el 85 salimos campeón de clubes de Capital Corriente. Un dirigente Hortellado, la señora, mejor dicho, de Hortellado, me consiguió un trabajo en la morgue de la Facultad de Medicina para ser secretario de un profesor. Bueno, ahí veíamos entonces la nota con Hernández, ¿no? Gran basquetbolista del Club Unión Progresista, que bueno, contaba los detalles, las minuzas, como se pueden decir, de lo que tiene que ver con este legendario club. Bueno, ahora vamos a ver, primero mandó un saludo a Karen Igic, que nos está viendo en este momento a través del streaming. Le mandó actriz de la productora de cine. Bueno, tiene que ver justamente la presentación de esta nota con el tema del cine, ¿no? Bueno, a Sergio, mi querido primo, que también nos está viendo, a Milena, que nos está viendo de Resistencia, que está cuidando. Le mandamos un gran saludo al amigo Bodach, que bueno, se está recuperando de un problemita de salud, una nana, así que bueno, le mandamos también un gran abrazo, un gran saludo ahí en la localidad de Capital Resistenciana, en la capital chaqueña. Y también a Milena, bueno, que nos está viendo desde ese lugar, ¿no? Bueno, le mandamos también al saludo, por supuesto, a aquellos que nos están viendo, y un agradecimiento, le mandamos un saludo a nuestro switcher, al amigo ahí, estaba pues sí, Pomero, no sé por qué se me salió, no sé por qué me salió por el músico debe ser, ¿no? Que hace el control, el amigo Sotelo, que está ahí en control de la productora de cine, ¿no? De donde se está haciendo el streaming, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo me dicen también acá la banda A Falso, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo a amigo, no me mandan el nombre, porque los días estuvieron acá creo en el piso, ¿no? ¿Me pueden pasar el nombre? A Luca y a Juan, ahí está, bueno, le mandamos un saludo también a Juan, que se porte bien Juan, Bueno, vamos a ver entonces esta nota que sigue, que tiene que ver con el Festival de Cine, pero tiene que ver con, primero, unas imágenes del festival que se hace aquí en la Sala República todos los años y que se va a hacer ahora el 5 de noviembre, como acabamos de mencionarlo. Y por supuesto vamos a ver una nota que tuvimos con algunos de los participantes de ciertas producciones, en este caso de Facón de Oro, bueno, los entrevistamos ahí y nos contaban detalles de cómo se filman las películas y toda esa cuestión, por supuesto enmarcando el 31 de octubre, que es el Día Internacional del Cine, que por supuesto también tiene que ver con nuestra industria, ¿no? Y bueno, por supuesto, por eso decía de Karen Igic, que es protagonista de la película Fase 1 y que bueno, nos estabas viendo ahora en el streaming. Vemos la nota entonces, primero la foto y después la nota. Podemos ver. Bueno, bien, me dice que podemos hablar acá sobre las fotos. Bueno, a ver si tengo un pequeño retorno, pero seguramente son fotos que tienen que ver con actores y técnicos que obviamente participaron en la película Facón de Oro y en la miniserie El Barro del Hornero, que bueno, se le entregaron algunos reconocimientos a personajes que tienen que ver con, en este caso creo que eran extras, si no mal, no estoy viendo en este momento la foto, pero si son las que creo que estaban cargadas o que estaban, digamos, manipulándola ahí en el control, tienen que ver con, ¿no sé si están saliendo la foto? Me dice que sí. Bueno, tienen que ver con personas que fueron actores secundarios y extra. Ahí vemos, por ejemplo, estuvimos viendo también las fotos que tienen que ver con la pantalla donde se ve la imagen de la película que se proyectó, que era La Patagonia Rebelde. Se proyectó una copia digital de la Patagonia Rebelde. Y bueno, las que siguieron tienen que ver con actores y técnicos que trabajaron en la productora, en la película, en Facón de Oro y en la miniserie El Barro del Hornero, ¿no?
Ahí estuvieron, bueno, eran justamente, en este caso era el padre y el hijo, ¿no? Los dos trabajaron en la misma película. En una de ellas, el hombre que va a hablar ahora es uno de los extras, que por ahí no aparece solamente, o sea, no aparecen los títulos, no sabe quiénes son, pero que tienen participaciones muy importantes. En este caso, también José González, ahí que lo estoy viendo, ¿no? Y en el caso de Peluchín, que aparece después en una de las fotos, jugador de fútbol ahí, y su papá, que hicieron secundarios y extra, en este caso un extra muy conocido, le decía con el látigo, que era un experto él, el papá de Peluchín, y por eso obviamente participó en la película, y era el que hacía una escena muy cruel inclusive, que por ahí a lo mejor no sabemos quién es ni nada, pero que tiene voz, es alguien, digamos, detrás de ese extra, y es el cual después, bueno, le hicimos una entrevista cuando se le entregó un reconocimiento. Vemos entonces la nota de esta parte del Festival di Campli del año 2024. Arriba. No, Guillermo. Arriba. Arriba. Sí, hay que trabajar en la municipalidad. Y bueno, y después tu pariente, tu tío, y nada. Abraham. Abraham. No, todavía no es tío. Anda, Sí. anda, Abraham. Y está por acá, ahora está de viaje por una situación personal, pero está por acá. Bueno, sin otra más que eso. Está bien, ya te había terminado. No, Bueno, sí, claro. Y lo tenemos que hacer pasado, Oscarcito. El guiso de arroz, ¿se acuerda del guiso de arroz, no? Sí, ¿quién era el cocinero? Sí, no me acuerdo del cocinero. Yo tampoco. No, era un chino, nos acordamos, el amigo, era el chofer de unos camiones. Espero otra oportunidad Para filmar. Bueno, lo vamos a convocar al amigo cualquier cosa. acá sí, con el representante. Ahora vamos a ir pasando. Muchas gracias, Dionisio, muchas gracias. Un aplauso para Dionisio contando el guiso de arroz, ¿verdad? Ahora no me estoy acordando el nombre del chofer que ¿cómo se llama? Que era uno de los camiones, y al guiso se cargaba a hacer el guiso y comíamos a veces medio tarde, como 3, 4 de la tarde. Pero ya me voy a acordar. Le invitamos ahora a Oscar Muñoz, que es el hijo, es representante, pero el hijo no se cobra el caché, me dijeron. Un aplauso. ¿Le aportaste? Lo conozco de Alvear, del club querido Alvear, jugador de la primera y la tercera. Le hacemos la entrega, entonces vamos a hacer una foto acá con el amigo Muñoz. A ver, ahí está. Ahí, así para el diario mañana, porque si no, los titulares. Estamos ahí. Hay una paciencia a nuestra audiencia que nos está viendo. Gracias. Bueno, y le vamos a preguntar si hay algún recuerdo de ese momento. Porque vos eras el que, te acordás después en la otra escena de Facón de Oro, te hirieron de muerte y morís ahí en la escena. Bueno, ¿nos podés contar? Te echaban pasta. Bueno, porque me morí. No, pero algún recuerdo por ahí antes de morir. No, la única parte que me acuerdo es cuando jugaba al truco. ¿Al truco? Ah, es otra de la escena, Esa se filmó en estudio. Eso se filmó en el estudio. Sí, en el estudio. Sí, la única parte que me acuerdo. Después cuando me mataron. No quería morir, me No, dijeron a mí. morí, Así que, Bueno. muy contento por ser partícipe de esa película. Y bueno, no la pude ver todavía, pero vamos a ver, empezamos a ver. No pudiste venir. No pude venir, no pude venir por razones de trabajo, pero bueno, muy bueno estuvo. Buena experiencia de un día de filmación. ¿Eh? Poder contar a la gente el día de filmación como es. No, mira, no, qué sé yo, a mí lo que más me gustó fue en el campo allá cómo sufrimos, porque ¿cuánto? Como 10 horas tuvimos. 10 horas tuvimos, muy linda la experiencia que tuvimos en el campo, acá en el museo, en la municipalidad, y en la comisaría también. Pero ahí filmaba, ¿no estuviste? No estuve, gracias a Dios nunca. Así que bueno, gracias por invitarme, Luigi, ahora a recibir esto, que es muy importante para mí porque... Claro, conocimiento del trabajo en el cine, y digamos. la verdad que sí, gracias a todos y bueno, saludos a tu audiencia. Y para la próxima película. Y para la próxima película. Bueno, Oscarcito, muchísimas gracias. Y bueno, te invitamos a sentarnos porque tiene falta otro actor ahora. Oscar, que obviamente... un aplauso para Oscar, por supuesto, porque obviamente merecido.
Allá hay uno atrás que me todavía nos reímos. Porque la famosa no querían morir. Pero no era que no querían morir, sino que había problema en la muerte. Cuando le tiran el tiro, porque había uno desgraciado ahí que le tiraban pasto arriba y le tiraban tierra también. Entonces, bueno, anécdota de la muchachada que por ahí no se porta bien. Y entonces él movía, y entonces yo le decía, che, morí porque no salía creíble Pero eran, obviamente, haciendo alusión que era claro, era de mentira, pero porque ese es el backstage detrás de cámara en una producción cuando se filma y bueno, pero se produce un deceso en este caso de alguien, en este caso la película Facón de Oro. Cuando Oscar estaba hablando también me hacía acordar cuando se jugó al truco acá, yo no me acordaba de esa escena también, esa fue para la miniserie, un lindo día de rodaje también que filmaron con otros actores, bueno, obviamente Guillermo Abrani, también el Hugo Arévalo, estaba otros más que habían ahí en el set, no me acuerdo más, y creo que estaba Alfredo Rey también creo que estuvo en esa escena. Bueno, todo gente que obviamente por ahí circunstancialmente trabajó en determinadas producciones y después, bueno, dio espacio a otros jóvenes que vinieron después y también pudieron filmar otras producciones, ¿no? Como las de Malvinas o otras que tienen que ver, como por ejemplo estas últimas que ya son un poquito que tienen que ver con la pandemia. Bueno, ahora lo vamos a invitar la última mención de estos reconocimientos al trabajo cinematográfico, al trabajo de los actores, también de los técnicos. Hoy le tocó a casi todos actores, a José González, por favor, Josecito, por este lado, José, si puede ser, porque si no vas a poder pasar por arriba de la cámara. A José, un fuerte aplauso para José, uno de los protagonistas de la película de Malvinas, a donde dice, ay, será el capitán está volando, che, qué bárbaro, somos buenos pilotos nosotros, Josecito, piloto bien, José González, que él hizo de capitán en una escena, y en la otra se es de intendente, ¿no? Sí. Bueno, no la vamos a spoilear a la película porque hace un intendente. Sí, sí. No creo porque no lo invitamos a él, pero... No, pero por intendente. Por intendente, claro. No, pero no lo metemos con ninguno que está vivo todavía. Le vamos a hacer la entrega, entonces, acá al amigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos el sacrificio que es tener una productora, uno que anduvo haciendo teatro y trabajó en otras partes, todo sabe que no es fácil, digamos, tener una productora así, más para el productor, quizás el actor, bueno, se la rebusca por otra actividad o haciendo otra cosa. Yo tengo que agradecer también a mis compañeros, algunos que se fueron, en el caso de Martín Aranguren, bueno, habrán un actorazo también, que gracias a ellos con el grupo Teba nosotros hicimos un camino, digamos, en el teatro, en la actuación principalmente. De ahí salieron varios actores muy importantes que hasta tenían trascendencia nacional. Y bueno, después Pilucho Costa también, que nos colaboró, Cocho Leguiza, después Mingo Benítez, todos, Jorge González, también todos nos formamos ahí con Carlos Canto, digamos, antes que el Teatro de la Plaza, exactamente. Después Martín, que vino con el Teatro de la Plaza. Así que un abrazo al cielo para Martín también, que ya no está con nosotros. Iba a preguntar, a vos te tocó en la productora ya la época nueva, en donde ya no se hacen tanto exterior, se filma mucho con estudio y con efectos visuales. ¿Cómo fue filmar esa escena del avión ahí que tuviste porque era todo de un solo color atrás, todo una pintura de color azul, color verde? Claro, ¿no? Sabemos que filmar interiores a veces es bueno y a veces malo, digamos, según de dónde lo mire, pero sabemos que eso es más trabajo del director. En el caso tuyo creo que bastante bien salieron las escenas, al igual que cuando hicimos allá sobre el submarino. Y yo creo que ahí está en la mano del director, digamos, y la escena parece bastante real, que eso es lo que la gente tiene que ver, digamos, llevarle un poco de realismo a la escena, digamos. Y para el actor, ¿cómo es hacer algo en donde no hay no hay mueble, no hay nada, es toda una cosa fría? Tiene que imaginarse la escena. Claro, hay que poner la creatividad, bueno, y compaginarlo con el director, digamos. Uno que anduvo por ahí sabe que hay directores de distintos tipos, digamos, y bueno, está también
el actor que tiene que manejar la voz, tiene que manejar la figura en sí, digamos, distintos momentos que uno tiene, por ejemplo. Arriba. No, Guillermo habla. Arriba. Arriba. Sí, el que trabajamos mucho empleado. Sí. Y bueno, y después tu pariente, tu tío, y nada. Abraham. Abraham. No, todavía no es tío. Anda, vamos a Abraham. Sí. Anda, Abraham. Y está por acá, ahora está de viaje. Bueno, ahí estábamos viendo entonces lo que pasaba, ¿no? En el festival, en la Sala República, ¿no? Ahí en esta recordada emisión. Qué lindo, ¿no? Pues uno por ahí, bueno, en eso que ocurrió el 2024, digo yo, uno el esfuerzo, ¿no? Para hacer y por ahí la gente no responde, por ahí uno se pone triste, pero es lindo hacerlo porque al fin y al cabo recordamos con la gente que nos interesa recordar, ¿no? Con aquellos que fueron partícipes de estas obras, de estas anécdotas. El futuro, como verán, no lo tenemos comprado y por ahí, bueno, la falta de algunos que ya no nos acompañan. También, ¿no? Entre esos Pochi Vigil, por ejemplo, que recuerdo, Anaí Acevedo, que estaba en producción, Hugo Arévalo, que todavía aún vive, ¿no? Pero que por ahí ya no nos vemos, ya las producciones no son lo que eran, y por ahí es lindo recordar, ¿no? A aquellos que han participado, y más aún a aquellos que no están físicamente, ¿no? Bueno, vamos ahora a saludo para Martín y Nadia, que nos están viendo también, que espero que... Che, escuchen, quiero decir algo, que cuando entran, cuando ustedes reciben por primera vez el aviso de lo que tiene que ver con la transmisión de YouTube, usted tiene que entrar en donde está las letras azules, ¿no? Entonces ahí lo manda directo al enlace y ahí usted puede suscribirse y recibir automáticamente nuestra transmisión, ¿no? Y también darle un me gusta, no se olvide, ¿no? Esto antes lo hacíamos diariamente, pero ahora por ahí no lo hacemos porque no tengo en la otra cámara el teleprompter, el apuntador, entonces se los recuerdo. También, bueno, un saludo a Milena, seguramente que nos está viendo, que no encontraba ahí la letra azul. También un saludo, para que tengo otro saludo más por acá, a ver, no sé si me puede, porque no lo veo acá, a ver si alguien me dice Sí, tenía un saludo para, a ver, el switch no me dice nada, no me quiere mandar saludo, porque acá me mandaron un saludo, a ver, un saludo para el amigo, espera que por acá lo tengo, Eduardo Rodríguez, ahí está, ¿ves? Que es medio de la radio, tiene, no me dice el programa, pero porque cuando me dice me lo voy a poner, tiene un programa de radio muy conocido y también es DJ, así que le mandamos un saludo también a Eduardo. Bueno, ya me mandó un saludo a Candela, Candela, que es una de las grandes del cine, custodia ahí del Cine República, no le mandamos saludos. Bueno, tenemos un saludo también para Lalo, que es de la colectividad húngara, le mandamos un gran saludo, él fue uno de los alma mater de lo que tiene que ver con el Festival de Cine, a Clarita Guerra, de Cine Debate, así que le mandamos un saludo. Y antes de despedirnos, el ruido, el run run que hay bueno, ya no quería explayarme, pero bueno, ya que estamos, que tiene que ver con la interna en el PJ chaqueño, que en realidad se terminó desarrollando interna como tal en 4 localidades, entre esos Las Breñas, Quitilipi, bueno, Villa Ángela. Bueno, en otros lugares se definió en una lista única, se consensuó y bueno, quedó una sola lista y no hubo interna. El Congreso Justicialista de Villa Ángela va a quedar en manos del intendente de San Bernardo, el señor Sotelo, y el PJ aparentemente hasta ahora iría Coqui Capitanich, que encabezaría obviamente el PJ que está en PJ Chaco, que está en Resistencia. Bueno, en el caso de Villa Ángela habría 2 listas, una la encabezaría el ex intendente y gobernador Oscar Domingo Pepo, y la otra lista el señor Lucio Sánchez, así que bueno, vamos a ver, seguramente tenemos alguna nota más adelante de los candidatos, y obviamente el PJ local de Villa Ángela estará cerrado mientras
la interna se desarrolle. La primera creo del 2000, del 2015, que fue la última interna que en realidad fue más que una interna, porque antes en vez de una interna se hacían las PASO, en esa PASO ganó el ingeniero Pap a la entonces candidata Susana Simonowski, y bueno, obviamente lo llevó a intendente por el Partido Justicialista en ese momento al ingeniero Pap. Así que imagínense desde cuándo que no se hace interna o PASO, en este caso, en su momento eran PASO, ahora son internas. Es más o menos similar, nada más que en las PASOs votan toda la población, y en las internas, que se van a celebrar ahora, solamente votan los justicialistas que están en condiciones, y en condiciones significa que tienen la parte formal, o sea que son adherentes del Partido Justicialista, ¿no? O sea, tienen que tener estar inscripto y tienen que salir en lo que tiene que ver con la parte electoral, ¿no? Tienen que salir en la descripción que da el padrón electoral, ¿no? Tienen que estar inscritos en el padrón electoral como justicialista para poder votar, estar apto para votar en esta interna. Bueno, vamos a ver qué depara el destino los próximos días para esta actividad política, que aparte es base fundamental de los partidos, hay que hacerlo, así que está muy bien. Bueno, sí, el hecho, y digamos, también es que se presente Pepo, que fue una persona, digamos, conocida en otra localidad, sobre todo por el desempeño político y en la provincia también, y bueno, eso también da una nota de color a esta cuestión. No me queda más nada, bueno, recordar que empieza el miércoles entonces, sobre todo recordar que a las 21 va a estar Días de Gloria, ¿no? Esta película de origen húngaro, ¿no? Y que va a haber debate, ¿no? Y va a estar también el jueves 6. Creo que el jueves 6 va a haber una transmisión especial nuestra, digamos, de lo que tiene que ver con el festival, la charla seguramente se transmitirá, y el viernes tal vez los reconocimientos. Gracias por acompañarnos, bueno, a pesar de las tristes noticias, seguimos adelante, estamos con el y como verán, hemos mejorado no solamente en el sonido, la imagen, esto también obviamente repercutirá con las transmisiones que podemos hacer de algunas actividades nuestras o lo que tiene que ver con el carnaval, que dicho sea de paso, todavía el día jueves se había hecho la reunión y sigue en comisión, o sea que todavía está por verse. De todas maneras se escucha detrás mío, no sé si por ahí se escucha, Metabombo, están ensayando a pleno las comparsas, ojalá que se les resuelva y que obtengan Hawaiana, Bahía y Arasunu tengan el dinero disponible para poder poder terminar los trabajos, las actividades que están haciendo, y que el carnaval finalmente se haga el 2026, porque es una fiesta no solamente del pueblo de Villa Ángela, sino que es una fiesta que le atrae, no solamente que mueve la economía de Villa Ángela en esos meses, sino que también, alguna vez decir, no a toda la economía, no, Macana, a toda la economía, un montón de comercio, es un montón de dinero que se inyecta, no solamente lo que se le va a dar a la comparsa ahora, sino todo lo que se inyecta para la noche de carnaval, y que aparte de esa cuestión que tiene que ver con la inyección propiamente dicha en economía, la cantidad de gente que visita Villa Ángela por esta actividad, esta fiesta, así que no hay que tratar de arruinar lo poco que tenemos en la localidad, Bueno, que dicho sea de paso, ahí también está detrás mano la parte del voto a la cuestión del edificio universitario. No sé en qué estamos pensando, qué están pensando los concejales opositores cuando van a votar esto. Buscan demasiados detalles, ¿cómo decir? Pelos al huevo en temas que realmente son tan importantes que por ahí me parece que no deberían buscarle estas cuestiones, y habría que avanzar. Y bueno, de última, siempre tienen, si de última tiene un error o alguna cuestión estos proyectos, siempre hay otras instancias como para denunciar, para investigar, si quieren, digamos. No entiendo por qué ya de antemano están haciendo como digo, una concejal, tantas trabas, ¿no? Bueno, yo creo que podemos discutir sobre ciertas cuestiones un poco más comunes, por ahí que tenemos diarias, cotidianas, pero no estos temas, proyectos importantes que van a marcar a la ciudadanía por el futuro, ¿no? Bueno, nos despedimos entonces hasta... No me quedó más nada ahí en el control, no quedó más nada, ¿no? Me dicen, porque... No, me dicen, sí. No, me dicen, a ver, vamos a ver si no queda nada por acá.
Sí, no nos quedó más nada ni acá ni por allá. Nos reencontramos, si Dios quiere, el día jueves en la transmisión que tiene que ver con el festival. Y por supuesto, cualquier cosa están... esto que salía en vivo hoy, había salido en el 2024 en vivo por Facebook también, así que seguramente algunos por ahí van a tener la transmisión o van a poder compartir o ver también por el portal de noticias. Gracias a todos por seguirnos, que tengan un buen resto de semana, pero más aún, una muy buenas noches. Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil